Era un expresidente del gobierno manifestándose como se manifestó esta mañana en la televisión del gobierno, previa entrevista pactada. Creo que no lo merece ni siquiera el señor Zapatero. Ruiz dice que estaba en la entrevista pactada. Sí, a mí me gustaría que Feijóo me dijera qué más había que preguntarle a José Rodríguez Zapatero. Yo hay dos cosas de las que protesto. Se denuncia mucho, no la presión política del gobierno en la televisión pública. Nosotros no informamos a Moncloa de que esta entrevista iba a tener lugar. Yo no tengo ninguna obligación ni ningún peaje que pagar. Esto es una entrevista que se pide, se gestiona con el presidente Zapatero. No hubo instrucciones políticas y, sin embargo, sí hubo unas expresiones políticas absolutamente brutales por parte de Vox y del Partido Popular. Y me sorprende, porque hicieron literalmente Arcadia Espada. Vendieron cómo iba a ser el partido antes de que se jugara, cómo nos iban a eliminar en cuartos antes de que ganáramos la Copa. Hombre, vamos a dejar unas cosas claras. No empujen, no nos empujen, déjennos. Yo, en fin, no reclamo la santidad periodística, no reclamo la pureza del espíritu, pero sí digo que los que trabajamos aquí trabajamos con la honestidad periodística que tenemos y ni admitimos consignas ni admitimos dictados, ni del gobierno ni de la oposición. ¿Qué les hace pensar que pueden decirnos cómo tenemos que hacer las entrevistas? Y lo de ayer fue un ejercicio de presión intolerable, de dictado intolerable. Y luego, para reparar todo esto, de mentira inasumible. ¿Cómo que una entrevista pactada? ¿Pactada con quién? No lo entiendo, sigo sin entenderlo, sigo protestando y entiendo que haya quien quiera lanzallamas y motosierra, lo entiendo, porque ahora mismo no funcionan. Así que probablemente las tengan que activar. Lo de ayer fue una presión política que hay que denunciar y que no podemos asumir como normal. Ya está bien. Déjennos, no empujen. La rueda sí. Por parte de Javierito Ruiz, el Zapatero. Javier, se llama Javier. Se llama Javierito, Javierito le llama. Escucha, Javier. hizo una Javierito muy buena le llama entrevista. su amigo Quiero Villarejo. decirlo Yo públicamente. Hizo una muy buena entrevista. A ti también te llaman muchas cosas, pero aquí te porque respetamos. ¿sabes lo que pasa? Que no es fácil, Yo respeto a hacer quien ese me tipo de respeta entrevistas, y a quien se hace respetar. Bueno, aquí es Javier, venga. Y luego quiero decir que, al igual que Mercedes González, cuando compareció en el Senado, su palabra, su frase más repetida fue nunca jamás. Ayer la frase de Zapatero más repetida fue: de esto no voy a hablar porque es objeto de la investigación judicial, no quiero perjudicar la instrucción. Es decir, para eso, pues haberte quedado en tu casa, que te hubiera ido mejor. Y por cierto, yo esperaba que dijera de dónde venían las joyas, claro. Me hubiera dicho, aquí está el certificado, y dice, no, es que primero se lo voy a decir al juez y luego ya se lo contaré a ustedes. En fin, hasta dos veces se lo preguntó Javier Ruiz, una auténtica broma. Que hizo una entrevista estupenda. Por cierto, envidia de la estupenda será para ti. Para mí sí. Para mí sí. Envidia no, de la sana de Javierito podía haber sido un poco Javier más. Ruiz. Javier Ruiz. Bueno, yo le llamo Javierito. Aquí en esta mesa yo creo que le tenemos que llamar. No, yo le llamo Javierito. Tengo libertad para llamarle Javierito, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Muy difícil, te habrá pasado también a ti cuando has entrevistado a Ábalos y demás, que haya gente que te haya criticado por no repreguntar. Sí, bueno, quiero decir que eso nos pasa a todos. Sí, claro, pero digo, yo tengo derecho a criticar a Javierito, ¿sí o no? Pues sí, que yo le llamo como quiero, que es como le llaman en la intimidad. En la intimidad le llaman Javierito, pero yo también. Desde el sofá de casa a todos se nos ocurrían preguntas, pero estar ahí. Javierito, ¿sí o no? Pues sí, desde el sofá. que yo le llamo como quiero, que es como le llaman en la intimidad. En la intimidad le llaman Javierito, pero yo también. Desde el sofá de casa a todos se nos ocurrían. Un Zapatero herido en la clave personal. Y creo que hay dos motivos. Hay uno que es el sugerir que efectivamente son testaferros de él, que están cobrando en su nombre, y esa parte es una parte que tiene que litigar. Pero creo que hay una parte en la que él legítimamente está ofendido. A sus hijas hay pseudomedios a las que están persiguiéndolas en un parque, persiguiéndolas en un coche, siguiéndolas cuando se montan en un vehículo, acosándolas en la vida. Esto, para un primero expresidente y segundo padre, es una cuestión que tiene que doler. Y yo a Zapatero le vi dolido ayer. Creo que se duele con mi pregunta, que en esto busca lo factual, pero creo que se duele sobre todo por lo que rodea la pregunta. Hay un acoso a las hijas que es intolerable en cualquier escenario y que da la sensación de que es meramente ideológico.
porque nunca se ha seguido ni a la hermana de un líder del Partido Popular, ni a la hija o a la mujer de un líder de la derecha. Y ahí hay un sentimiento legítimo de dolor por parte de un padre. Yo esa respuesta y esa salida de tono la atribuyo a esto, la atribuyo a que en esa casa, cuando se llega por la noche, tu hija te reporta que ha habido uno que te está persiguiendo en un coche y tiene que doler. Tuvo él. Desde luego era difícil de conseguir, o sea que mis felicitaciones. Hemos visto, vamos a ir poquito a poco desgranando la entrevista, hemos visto que Zapatero asegura taxativamente que no existen conversaciones suyas con nadie de la SEPI ni de Plus Ultra, y eso que se lo has preguntado varias veces, pero de ahí no ha salido, ¿no? Sí, yo creo que hay dos grandes bloques en esa entrevista. Efectivamente, hay una en la que creo que él gana. Zapatero en Plus Ultra parece demostrar que, uno, él no ha tenido contactos. Dos, protestar la prueba. Faltan esas pruebas, faltan esas evidencias. Y él reclama esto, la carga de la prueba en España y en cualquier, sistema jurídico normal corresponde a la acusación. Él no tiene que probar su inocencia, se tiene que demostrar que hay mensajes. Y él dice, ni los hay, ni los va a haber. Y luego hay una tercera cosa muy importante en ese tramo Plus Ultra. Se están cayendo algunas de las pruebas que marcó la UDEF. Una fundamental, aquella sociedad offshore en Dubái que resulta no existir. La UDEF en su informe no solamente la citaba, sino que decía es Landslide FCZO. No existe, no es real. Así que en esto yo creo que Zapatero puntúa. Efectivamente, hay cuestiones que no se sostienen en ese rescate de Plus Ultra. Él dice además que va a defender todo ante el juez, que va a dar todas las explicaciones pertinentes. Después de un mes de esa primera declaración, Javi, ¿esperabas quizá haber conseguido que se moviese de esa posición? Porque es cierto que no hay un gran avance en la mayor parte de los asuntos fundamentales desde la declaración al punto en el que estamos. Y sí es verdad que ha habido una cuestión importante, y es esa declaración ante el juez y esos 3 documentos que se presentaban al comienzo de esta semana. Yo creo que lo que precipita, porque todos, en esto voy a mirarnos a todos, yo creo que todos en la mesa llevamos 2 meses diciéndole, presidente, tienes que venir tienes que hablar, Todos hemos pedido esta entrevista. Creo que lo que precipita la entrevista es la declaración de Julio Martínez. Julio Martínez ha jugado una estrategia muy aldama y muy endeble, si me permites que yo lo lea desde mi punto de vista. No ha aportado las pruebas ni las evidencias de ese supuesto tráfico de influencias, pero sí ha señalado que Zapatero es el responsable, Zapatero es el autor, Zapatero es. Y solo hay una respuesta, porque ante la palabra de uno solo cabe la palabra de otro. Aquí sí hay un duelo de él dice, y yo creo que Zapatero se ve forzado a responder ante ese, escrito de defensa, y a matizar y además a señalar que es un escrito de defensa, que como está acusado Julio Martínez tiene derecho a mentir. Y esto es lo que Zapatero subraya ayer una y otra vez, que la palabra de Julio Martínez no es la palabra de la verdad revelada. Es la una palabra estrategia de defensa, lo repite, digamos, hasta la saciedad. Cada vez que le preguntas por esos escritos, él dice, no voy a entrar en ninguna estrategia de defensa. A mí me sorprendió una cosa, la lealtad humana, porque cuando alguien te ha traicionado, y es evidente que Julio Martínez ha traicionado a José Luis Rodríguez Zapatero, yo esperaba una crítica. Yo le pregunto, ¿se siente usted traicionado? Y dice, en mi código de conducta personal no está el renegar de mis amigos, y sigue hablando de él como un amigo. A mí esta parte me sorprende, porque creo que es evidente que hay una traición, creo que es evidente que hay una estrategia, y creo que la estrategia de Julio Martínez es echar bajo el autobús a Zapatero para salvarse él. De maneras, no solo que nos fiemos de su palabra, ha dicho, no pido actos de fe, presentaré pruebas. Eso lo dijo en la entrevista también, Maraña. Bueno, en primer lugar, en esa entrevista, ya lo he dicho, se hicieron todas las preguntas y repreguntas que a uno, al menos, a mí, se me habrían ocurrido. O sea, que en ese sentido creo que una labor periodística intachable, y por eso lo digo, porque ayer escuchamos críticas durísimas por parte del dirigente del Partido Popular, por parte de Feijóo, contra esta televisión, como si hubiera sido una especie de pleitesía lo que se había hecho, ¿no? Se hizo una entrevista que efectivamente cualquier medio hubiera deseado hacerla. Segundo, uno le puede resultar más convincente o menos convincente un
imputado, en este caso un investigado, en este caso Zapatero. A mí me parece que es obvio que en la parte nuclear del auto de imputación del juez Calama, que es el rescate o préstamo más bien a Plus Ultra, yo creo que estuvo muy convincente, partiendo de una base, que yo creo que ha mencionado Javier. Si partimos de la base de que es que no tiene que demostrar el acusado su inocencia, tiene que responder a las acusaciones que se hacen, pero las pruebas acusatorias las tiene que presentar el juez, el fiscal, la acusación. Y esta semana ocurrió una cosa importante que yo creo que tiene relación con que finalmente diera el paso Zapatero de salir en un medio, en este caso en el programa Mañaneros, a responder a todas las preguntas que se le hicieran. Que fue que el lunes por la tarde se conoció el escrito que Julito Martínez enviaba al juez. Inmediatamente un montón de medios sacaron la conclusión: Julio Martínez deja colgado a Zapatero. Es decir, hace la labor de Aldama, por decirlo así, probablemente acogiéndose después a los beneficios que ha tenido Aldama. Pero ¿qué ocurrió? Que el martes, cuando se sentó ante el juez y la fiscal, Julio Martínez no aportó nada que respaldara esa acusación. Esto es lo que ocurrió. Nada que no estuviese en el escrito. Claro, hasta el punto de que por la información que nos ha llegado a Infolibre, hasta el juez y hasta la fiscal mostraron enfado con el imputado, porque esperaban que después de ese escrito aportara detalles, aportara nombres de con quién había hecho gestiones Zapatero para conseguir ese préstamo a favor de qué mensajes o qué llamadas o qué elementos, aunque fueran cronológicos, podían aportar para respaldar esa acusación. No hubo ninguno. Y esto es importante destacarlo, porque creo que influye en la decisión de Zapatero de dar la cara y en el relato que hace, y cuando dice, bueno, las pruebas que haya que presentar se presentarán en el sede judicial, pero absolutamente convincente en que no habrá manera de demostrar eso que no ocurrió, ¿no? Y segundo, algo muy importante también, la offshore, el tema de Dubái. Claro, es que es fundamental también en algunos de los delitos más graves de los que se le acusan. Y en esto hay que decir que en esa declaración ante el juzgado, el propio Julio Martínez también dijo que Zapatero no tenía nada que ver con eso, que había habido una intención, o se había hablado de abrir esa sociedad por parte de él y de otro de los imputados, pero que no se llegó, como mínimo, no se llegó a utilizar. No sé si a abrir o no una sociedad determinada, pero en ningún caso a utilizar. Perfecto. A otro expresidente, a Felipe González. González llegó a asegurar que Rodríguez Zapatero no tendría capacidad para montar una empresa offshore, es decir, una compañía creada en un paraíso fiscal sin actividad. Zapatero le da la razón, respondió así. Bueno, él sabrá de eso quizá, ¿no? Yo desde luego no sé, y por tanto en eso le doy la razón. Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore, y por tanto efectivamente no puedo hacer un offshore. Bueno, Ruiz, un expresidente socialista lanzándole un dardo a otro expresidente socialista. ¿Te esperabas Este fue esto? el momento más divertido de la entrevista. Yo reconozco que ahí vi a Zapatero siendo Zapatero, porque es verdad, es un poco indignante dos cosas que están pasando. Una cuestión que estamos asumiendo como, no, los periodistas, esto pasa siempre. No, está habiendo ciertos atropellos judiciales que son incomprensibles y que debieran ser denunciables. Por ejemplo, que te vulneren tu privacidad y que te revienten tu agenda durante 2 años con cuestiones que no se han expurgado y que no tienen nada que ver con tu causa. Segundo, que los tiempos sean supersónicos en este caso, porque la gente entienda. La declaración de González Amador, desde que empieza la citación hasta que presta declaración, pasan 280 días. En el caso de Zapatero han pasado 29 y en el caso de las joyas 96 horas. Este es un movimiento sorprendente. La filtración de sus audios. En el caso de González Amador pasan 140 días. En el caso de Zapatero 24 horas. Hay una velocidad supersónica aquí y hay unas estridencias judiciales que hay que denunciar. Está viendo cosas que no son normales y no debieran ser legítimas y que ahí hacen explotar a Zapatero. Ayer él lo denuncia y luego un cierto ensañamiento político de Felipe González en este caso, diciendo es que no tiene capacidad, no da para eso. Y la respuesta es Zapatero en estado puro, diciendo desde luego el que da para eso es él. El de offshore sí sabe y de joyas más que nadie. Yo creo que
Las joyas siguen siendo una gran incógnita. En un primer momento, Zapatero dijo que eran fruto de una herencia y regalos de viajes. Ahora se limita a decir que fue un obsequio. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Pero no aclara de quién ni si ya era presidente. No voy a decir el país. Tampoco explica el porqué de ese regalo. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política. Y dice que prefiere ser prudente. Ante el juez, explicar todos los extremos. Tampoco dio explicaciones ante el magistrado el 17 de junio. Entonces pidió más tiempo para recabar documentación. Las joyas fueron tasadas en más de 1.300.000 euros, cantidad que dice le ha sorprendido. Ni podíamos imaginar ese valor, entrar con una joyería, ¿no? Pone en duda la tasación y asegura que será sometido a contradicción. Eso sí, niega contrabando o evasión fiscal, delitos que le imputa el juez Calama. En absoluto, intención de defraudar en absoluto. Y añade: me producen una alergia profunda. Ahora reconoce que pudo ser un error aceptarlas. Ruiz, quizás las joyas sean el cabo más suelto que ha dejado Zapatero en la entrevista, ¿no? Sí, hay dos sutilezas ahí. Es verdad, no ha respondido a una cuestión capital, y es fecha y origen. Falta esa respuesta. Pero hay dos sutilezas muy importantes en la respuesta que da ayer que tienen implicaciones penales. La política la vemos ahora, pero la penal es muy importante. Se le acusa de dos delitos: contrabando y fraude fiscal. Primero, del contrabando dice fue un regalo, fue una cortesía. Es decir, no lo ha traído él a España, él no ha contrabandeado nada, se le ha regalado aquí. Fuentes de su entorno siguen diciendo en el año 2007 en el foro de la Alianza de Civilizaciones. Eso te desmonta el primer delito. Esto no es contrabando. Y además, preguntado por esto, oiga, ¿usted contrabandeó? Dice absolutamente no. Esta es importante como clave penal, pero la segunda es todavía más importante. De lo que se le acusa es de un delito fiscal que la UDEF ha apurado jugando literalmente en la raya de fuera de juego. Delito fiscal son 120.000 euros de fraude y para esto se dice, primero, las joyas valen 1.300.000, te tienen que cuadrar los cálculos. Segundo, tributan como IRPF. Es raro que te paguen tu trabajo en joyas, pero tributa por IRPF. Y tercero, tributan al 46%. No existe el marginal del 46%. En Madrid el máximo es un 45%. La UDEF ha hecho un cálculo literalmente rozando el fuera de juego para meter a martillazos ese delito fiscal. ¿Qué dice Zapatero ayer? Ayer Zapatero dice, 1, contrabando no hay. 2, no hay delito fiscal. ¿Por qué? Porque las joyas no valen 1.300.000. Y hace una jugada que tiene lógica. Insisto, puede sonar técnico, pero te desmonta lo penal. Las joyas, el oro se ha revalorizado un 539% desde el año 2007. Es decir, si tú te compraste una gargantilla de 10.000 euros, hoy te vale 60.000. Lo que valía entonces no es lo que vale hoy. Lo que ha hecho la UDEF es fijar una cosa que se llama valor de reposición. Si te la roban hoy te tienen que pagar, no de aquel momento. Con lo cual, ¿qué está haciendo ayer Zapatero? Desmontar el delito fiscal. Decir, primero, aquello no valía lo que ustedes dicen. Segundo, no voy a aceptar ese 1.300.000 ni siquiera a fecha de hoy. Y tercero, pase lo que pase, el delito fiscal está prescrito, porque el delito fiscal caduca a los 5 años. Todas estas son las implicaciones penales de las joyas. ¿No ha contestado a nada? No ha contestado a nada del origen, no ha contestado a nada de la fecha. Pero en lo penal, la respuesta desmonta la acusación de contrabando 1 y de fraude fiscal 2. Y luego está la parte política. Y efectivamente en la parte política es donde está el agujero de Zapatero. Zapatero ha sido el ejemplo de honestidad para mucha izquierda, aceptar unas joyas que da igual cuánto valgan, 250.000 euros, siguen siendo un agujero ético al que él no ha respondido. Bueno, yo me atreví a hablar de ex amigo a inicios de esta semana después de ese escrito. Joaquín Bosch, magistrado, buenos días. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenos días. Zapatero dice que la supuesta influencia de la que le acusan habrá que probarla, que él no ha hablado con nadie de Plus Ultra. Solo con los testimonios y con la tesis de la UCO y del juez, ¿es imposible que se condene al expresidente? Podría ser insuficiente también en función de los elementos de descargo que pueda aportar Zapatero. En todo caso, aquí hay dos apuntes jurídicos que son importantes y creo que no se están teniendo en cuenta porque se insiste mucho en que el rescate fue legal.
es que el rescate pudo ser perfectamente legal y pudo haber delitos en el entorno de cómo se practicó. Por ejemplo, el delito de cohecho, que es el soborno, también se castiga cuando la decisión que toma el cargo público es legal, porque incluso intentar sobornar a alguien para que tome una decisión legal, eso es delito. Y en el caso del tráfico de influencias, no haría falta ni siquiera que Zapatero hubiera mediado ante alguien. El artículo 430 del Código Penal castiga una variante al tráfico de influencias, que es la simple proposición, es decir, el simple ofrecimiento, y más todavía, habiendo cobrado para realizar gestiones a favor, aunque luego no se hubiera realizado, eso ya sería una conducta delictiva. Y es lo que consta en los elementos indiciarios que investiga el juez, que hubo un ofrecimiento. Luego ya se verá efectivamente si se practicaron gestiones o no. En todo caso, hay situaciones que pueden beneficiar a Zapatero. Por ejemplo, aunque se hubiera hecho un ofrecimiento para mediar por parte de quien se considera el testaferro, Julio Martínez, una cosa es que él se hubiera comprometido, pero eso efectivamente hay que probar que Zapatero estaba de acuerdo en ofrecerse para realizar estas gestiones, y que lo hiciera o no podía ser delito, pero claro, esto ciertamente se tendría que probar. Por eso decía que tenemos que ver cómo evoluciona la investigación del caso y qué elementos que aporte Zapatero desvirtúan los indicios que ahora hay sobre la mesa. Y luego ahí da otra cosa también que es muy importante, al menos me lo parece a mí ahora mismo. La hipotética confesión, ¿no? Porque lo digo hipotética porque Julio Martínez me parece que propiamente no ha admitido haber cometido delitos. Esta conducta de Julio Martínez no es exactamente la misma de Aldama, al menos en este momento. Tiene bastantes diferencias. Podemos discutir si la reducción tan sensible de la pena hacia Aldama es correcta o incorrecta. A mí me parece muy discutible, pero también es indiscutible que Aldama confesó haber sobornado a varios cargos. Reconoció haber pagado dinero ilícito, aportó datos. En el caso de Julio Martínez, no hay un reconocimiento propiamente de delitos, ni hay una aportación de elementos probatorios, y mientras esto no se produzca, Zapatero tiene margen, efectivamente, de poder, cuando considere oportuno, desplegar la estrategia de defensa que estima adecuada sobre el tema. Bosch, creo que Javier Ruiz tiene una pregunta para ti. Iba a preguntar simplemente si efectivamente se confirman las fechas, Chimo. Serían 2007, el delito sí estaría prescrito. Entiendo la misma lectura que estás haciendo tú, la lectura de hay una clave de ejemplaridad, política, de todo eso está bien. Pero en lo penal, si los regalos se hacen en 2007, ¿el delito está prescrito? En principio, en mi opinión, esa sería la interpretación jurídica más razonable, porque como sabemos, y como ya has apuntado hoy en mesa, la regla general son 5 años de prescripción, con lo cual si las joyas se recibieron en 2007 en España, habría prescrito. Incluso en los supuestos agravados la prescripción se iría a 10 años. Hay algunas opiniones que hablan de posible defraudación al impuesto de patrimonio, que me parece discutible, me parece difícilmente aplicable en este caso. Si Zapatero acredita, o la investigación judicial deja claro que esas joyas tienen el valor que se dice que tienen y fueron recibidas en 2007, lo más probable sería que el asunto se archivara por prescripción. Después, más allá de la derivada penal maraña, está la política, ¿no? Lo que comentaba ahora Ruiz, un poco el agujero moral que ha provocado en la izquierda pues que un expresidente tuviera eso en una caja fuerte. Sí, la verdad es que es impresionante cómo algo que probablemente no es lo esencial de este caso, ni es lo más importante, ni mucho menos, dependiendo de lo que se transmite, la facilidad para entender de qué se trata y el marco en el que se establece, lo que significa, pues pueden afectar más al crédito de un dirigente político que otras cosas. Lo digo porque, por ejemplo, yo llevo 2 meses leyendo lo de tenía escondidas sus joyas. Se esconden las joyas en un altillo, debajo de un tablón del suelo, no en una caja fuerte en tu despacho, ¿no? Segundo, vemos las fotos mezclando las joyas que se refieren a todo este tema de lo que vino. Y tengo que decir que desde el entorno de Zapatero, desde los primeros días, se transmitió que eran regalos, y se dijo expresamente, de gobiernos de monarquías del Golfo, sin especificar cuál. Pero el origen sabemos que viene de ahí. La fecha es fundamental por lo que ya se ha explicado, a efectos penales, etc. En lo político, es tan evidente que le ha causado y le está causando un daño muy importante, que por eso me parece destacable que él mismo ayer empleara ese término de probablemente fue un error.
porque fue un error. Es decir, otra cosa es que en aquel momento él no le diera ninguna importancia, es decir, ahí va eso, ahí se queda, no traficó con joyas porque entonces no las tendría. Habría hecho negocio y las habría vendido por no sé cuánto se ha multiplicado su valor, ¿no? Es decir, pero es igual, en términos políticos el daño está ahí. Y la defensa de ese daño es, por un lado, lo que pueda demostrar en el juicio, que aparte el delito, pero no es lo mismo que haya prescrito a que no hubiera delito, en términos políticos claro. No es lo mismo. Y segundo, las explicaciones en su momento, yo creo que probablemente de este tema concreto de las joyas, Zapatero tendrá que dar más explicaciones y convertir la argumentación en respaldar la convicción de que fue un error. Bueno, antes que nada, quería felicitar a Javier Ruiz porque creo también que fue una entrevista excelente. La seguí con interés y hay argumentaciones de Zapatero que a mí me parecen abiertamente objetables desde una perspectiva estrictamente jurídica. Y dependerá bastante de cómo se determine cuál es el origen de las joyas, dónde se recibieron y cuál es su cuantía. Por tanto, hasta que él no aporte esa contrapericial que anunció ayer y cómo la valora el órgano judicial, es difícil ver si ha prescrito, cuál tendría que ser la cuota tributaria, porque claro, el valor influye bastante en la cuota tributaria. Y desde luego, como decía, hay afirmaciones de Zapatero que yo creo que no resisten un análisis jurídico o institucional, y creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, incluso aunque el tema de las joyas acabe prescribiendo, que a mí me parece bastante posible. La jurisprudencia ya ha dicho claramente qué regalos son regalos de cortesía y cuáles son abiertamente contrarios a los usos institucionales. Incluso hay multitud de administraciones que esta cuestión la tienen regulada. Entre ellas, el propio gobierno de Zapatero, aunque sea en el plano deontológico, lo reguló. Y ha dicho que los regalos de cortesía tienen que corresponder al principio de adecuación social, a los usos sociales. Y, por ejemplo, por decir una resolución conocida, en el caso de los trajes de camps, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia indicando más o menos qué regalos ajustan a los usos de cortesía. Pues un libro, un regalo de artesanía local que tenga un precio moderado, una botella de vino de precio normal. Las instituciones fijan esto entre unos 50 y 150, 200 euros. Es decir, el que toma a dar se obliga. Y por tanto, en función de la magnitud del regalo, digamos que la situación del cargo público que lo recibe, pues queda más o menos afectada. Y si en el caso de los trajes de camps, que costaban 30.000 euros, el Tribunal Supremo consideró que el asunto tenía que ir a juicio porque eso no era un regalo de cortesía, aquí estamos hablando de más de 1 millón de euros, que por mucho que se reduzca, difícilmente se va a reducir a menos de 200 euros, como decía. Por tanto, tendremos que esperar a ver esa contrapericial que anuncia el expresidente, sobre todo para ver el encaje en el delito fiscal y sobre todo la fecha en la que se recibió, para confirmar indiciariamente que el asunto tiene que seguir o que incluso se pueda archivar ya porque había prescrito. Pero en todo caso, brevísimamente, añadir que yo entiendo que Zapatero ejerza su derecho a defenderse y a no contestar, pero no olvidemos que él es una figura institucional, es el expresidente del gobierno, recibe una asignación pública, tiene 2 asesores pagados con los impuestos de toda la ciudadanía. Y en el ámbito de la ejemplaridad pública sí que hay cierto deber de transparencia y de aclarar cosas. Y hace 2 meses que vimos las joyas. Es lógico que la ciudadanía espere una explicación transparente, clara y completa.